y 1.989 menores de edad. 118 se encuentran en investigación. Se registran 4.404 personas recuperadas en 79 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a 96 años, de los cuales 1.935 son mujeres y 2.469 son hombres. Por edad tenemos 3.540 adultos, 195 adultos mayores, 615 menores de edad y 54 se encuentran en investigación. 345 personas se encuentran hospitalizadas, 75 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 0 a los 96 años. Para hoy se reportan 10 lamentables fallecimientos, 7 hombres y 3 mujeres con un rango de edad de 52 a 96 años provenientes de San José, Alajuela y Heredia. Entre los factores de riesgo más comunes que presentaban estas personas están hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Los decesos se registran en los hospitales Calderón Guardia, México, San Juan de Dios, Seaco y San Rafael de Alajuela. En total, se contabilizan ya 150 fallecimientos, 56 mujeres y 94 hombres, con un rango de edad de 23 a 99 años. Muchas gracias a la Directora General de la Salud, la doctora Priscila Herrera, por el reporte ofrecido. A continuación escucharemos el mensaje del Presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada. Muy buenas tardes, señor Presidente. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, a los señores, el señor ministro, a la señora ministra, al señor presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, a los colegas comunicadores que están acá y a todas las personas que nos ven en esta transmisión. Una de las principales preocupaciones durante la pandemia de las y los costarricenses es casualmente el financiamiento y la sostenibilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la institución insigne de la protección de Costa Rica, no solo en tiempos del COVID, sino de nuestro desarrollo y de la salud de la población. La Caja protege a todas las y los costarricenses. Obviamente, en el contexto del COVID, ha tenido que incrementar sus gastos en materia de atención propiamente, y a la vez, como ha habido un impacto en el empleo, algunos de sus ingresos se han visto mermados, y eso ha generado preocupación. Por eso, desde hace más de un mes, se estableció un grupo de trabajo entre el Gobierno de la República y la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para buscar soluciones al financiamiento inmediato de la Caja, al mismo tiempo que se resuelve un problema estructural de mucho tiempo atrás que tiene que ver con las deudas del Estado costarricense con la Seguridad Social y con la Caja Costarricense del Seguro Social. Este trabajo intenso entre la Junta Directiva y el Gobierno hoy genera frutos. En unos minutos estaremos firmando un acuerdo entre el Gobierno de la República y el presidente de la Caja, en representación de la Junta de esta institución, que por su autonomía constitucional y su autonomía legal, el día de ayer conoció en la Junta Directiva el contenido del acuerdo que fue negociado en las últimas semanas. Este acuerdo lo que contiene es el trabajo y el compromiso para el trabajo conjunto para conciliar la deuda que se tiene del Estado con la Caja, pero además adelanta una serie de compromisos para que en los distintos empréstitos que el país ya está tramitando, se le gire a la Caja un 10% de los mismos para la sostenibilidad y garantizar su sostenibilidad. Además, la Caja está llevando una serie de proyectos de infraestructura adelante importantísimos, importantes para proteger la salud e importantes también en este contexto para generar más empleo. Con el acuerdo se garantiza que puedan continuar esos proyectos
y el gobierno se compromete a financiar o a pagar parte de esa deuda con un empréstito que permitirá mantener esas inversiones en infraestructura. La Caja, por su parte, también seguirá trabajando en materia de mejora de servicios y eficiencia, como parte de lo que compromete en este acuerdo, y a la vez, ambas partes hemos convenido seguir trabajando toda la materia de formalidad, ampliar la base contributiva y todo lo relacionado con la materia del empleo, porque este es un primer producto de ese grupo de trabajo. Primero quiero agradecer muchísimo a los integrantes de la Junta Directiva de la Caja, que hay que hacer saber a las y los costarricenses que es una conformación tripartita. Tiene integrantes representando al Estado, pero también 3 integrantes representando al sector privado, un representante sindical, un representante solidarista y un representante cooperativista. Particularmente quiero agradecer el trabajo que hicieron personas como Marielos Alfaro, representante en la Junta, como don Mario de Bandas, como don José Loría, como Bernal Aragón, como doña Fabiola, también como don Román, por el lado de la Caja, compenetrados, arrollándose las mangas para llegar a este acuerdo. De igual forma el trabajo de los ministros Marcelo Prieto, Elian Villegas, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yanina Dinarte, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, el ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez, así como una serie de asesores de ambas partes que han avanzado en materia crucial, legal y financiera para el primer acuerdo de este grupo de trabajo, un acuerdo marco entre gobierno y la Junta de la Caja que procederemos a firmar el día de hoy. Esto, en el contexto del COVID, garantiza el funcionamiento de nuestra Caja y nuestra seguridad social, pero además es un paso, un compromiso vital de nuestra administración para proteger a la Caja, e irá este compromiso más allá del propio COVID y más allá de nuestra propia administración para fortalecer esa institución próxima a cumplir 80 años que tanto bienestar, salud y desarrollo le ha dado al país y hoy que tanto orgullo nos da porque nos está defendiendo frente a la pandemia. A ustedes también agradecerles todo el trabajo desarrollado para que esto fuera una realidad. Esto, por ejemplo, también me informaba y ahora profundizará don Román, permite que procedimientos o trámites como los de las pensiones del régimen no contributivo puedan reanudarse y eso beneficiará a muchas personas. Así que nos complace poder anunciar que después de ese trabajo hemos llegado a este importante acuerdo, como lo fue el miércoles pasado, el acuerdo con las fracciones legislativas para tener un acuerdo marco de una agenda legislativa para el mes de agosto, para que todos juntas y juntos combatamos el COVID y saquemos a Costa Rica adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente de la República, el señor Carlos Alvarado. Procedemos a realizar la firma del acuerdo marco entre el Poder Ejecutivo y la Caja Costarricense de Seguro Social. Para suscribir este acuerdo, firma primeramente el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, a quien invitamos a pasar al frente. Seguidamente el ministro de Hacienda, el señor Elian Villegas, quien suscribe en este momento. Posteriormente, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte, quien suscribe en este momento. Y a continuación suscribe el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Previamente, el acuerdo fue suscrito por el ministro de la Presidencia, el señor Marcelo Prieto. Muestra el acuerdo ya firmado el señor presidente de la República. Muy
Muchas gracias a las autoridades. Pueden volver a tomar sus asientos y escucharemos al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien nos dará el balance de la atención médica que realiza la institución de frente a la emergencia provocada por el virus del SARS-CoV-2. Muy buenas tardes, don Román. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, al señor ministro de Hacienda, don Elian Villegas, la señora ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Yanina Dinarte. Bueno, ya vimos en el video lo que fue el resumen de las hospitalizaciones. Yo lo que quisiera es resaltar la importancia de este acuerdo que acabamos de firmar. Este es un acuerdo realmente histórico. Fue un proceso intenso de discusión, una mesa de trabajo entre la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que asignó una comisión para esta negociación, y el Poder Ejecutivo, donde habían muchos representantes del gabinete. Privó siempre la buena fe, la transparencia, la franqueza en lo que es posible, lo que no es posible, dónde están las oportunidades de acuerdo. Y esto es un tema realmente país. Si hay algo que es un tema país, es la Caja y su sostenibilidad, sus finanzas, su fortaleza. Y hoy, en medio de una pandemia, eso ha quedado totalmente claro a toda la familia costarricense de lo que significa tener una caja sólida para atender las emergencias, lo que es una pandemia, que es la mayor crisis sanitaria que hemos tenido en la historia de la seguridad social, y así como lo que es la cobertura de las pensiones y todo lo que ofrece nuestra seguridad social. El acuerdo es un acuerdo muy ambicioso y tiene recursos de verdad. Aquí no estamos hablando de pagos en bonos y todo, sino que aquí hay realmente un enorme esfuerzo que queremos, en nombre de la Junta Directiva de la Caja, reconocerle al Poder Ejecutivo, y quiero resaltar el liderazgo protagónico que tuvo el presidente de la República en estas negociaciones, así como todos los ministros que estuvieron presentes y las ministras que estuvieron presentes, para que esto fuera posible. Esto es una historia muy costarricense y agradecemos este enorme esfuerzo en medio de una pandemia, en medio de una crisis mundial económica, con todas las dificultades que sabemos que existen en el país, y sin embargo logramos llegar a un acuerdo que le otorga recursos frescos a la Caja y encamina lo que es una solución a la deuda histórica de la Caja. También quisiera resaltar lo que mencionó ahora el presidente de la República, que es que gracias al presupuesto extraordinario que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa y por la asignación de este presupuesto en lo que corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, estamos anunciando la reapertura de trámites de pensiones en el régimen no contributivo. Esto va a iniciarse el lunes, este lunes que empieza la semana entrante, y vamos a poder otorgar 3.600 pensiones de aquí a final de año. Estos son del régimen no contributivo, donde la Caja es un administrador de recursos que se le asignan a la institución. No son recursos propios de la Caja, y por eso dependemos de estos presupuestos que tiene que aprobar el Congreso. Para estas 3.600 pensiones nuevas que esperamos otorgar de aquí a final de año, estas se suman a 4.983 pensiones del régimen no contributivo que se han otorgado este año. Para el año 2021, los recursos comprometidos para este fin dan para el otorgamiento de 9.000 pensiones nuevas de este mismo régimen para el año entrante. Para ponerlo en contexto, el régimen no contributivo en este momento
acobija a más o menos 128,000 personas que gozan de esta pensión, y eso termina costándole a el Estado costarricense un aproximado de 11.500 millones de colones al mes. Así que esto es una muy buena noticia para las personas, y de nuevo, en media pandemia donde sabemos que hay grandes necesidades, que esto se reactive es un alivio, o será un alivio para muchas familias. Si tuvieran alguna consulta o quieren enviar documentos, lo pueden hacer enviándolos al siguiente correo electrónico: RNC, de régimen no contributivo, RNC, guión en el medio, servicios, @ccs.sa.cr. Ahí pueden enviar sus consultas, se van a contestar durante el fin de semana para de nuevo iniciar el otorgamiento de pensiones el lunes. Pedimos que traten de hacer lo máximo posible de forma digital, virtual. Si por alguna razón tienen que acercarse a una sucursal de la Caja, por favor no dejen de practicar el distanciamiento social, el distanciamiento entre los compañeros que están en las mismas oficinas. Usen un cubrebocas y lávense las manos, no se toquen la cara cuando están en público hasta que lleguen a su casa y se laven las manos. Así que no hay que olvidar la parte sanitaria cuando estamos viendo otro tema que es la parte de pensiones. Pero de nuevo, muchas gracias al Poder Ejecutivo y también a los diputados y diputadas que aprobaron este presupuesto. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. A continuación escucharemos al ministro de Hacienda, el señor Elian Villegas, quien nos conversará sobre el papel que tuvo el Ministerio de Hacienda en el acuerdo marco que se firmó hace unos minutos. Muy buenas tardes, don Elian. Muy buenas tardes al señor presidente, a doña Yanina, a don Román, que nos acompañan por acá. Hoy realmente es un día pues muy gratificante para todos los costarricenses, y desde nuestro papel en el Ministerio de Hacienda también lo es. Es un momento donde estamos haciendo un esfuerzo importante en pro de la sostenibilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social. En estos momentos que estamos en medio de una pandemia, yo creo que todos los costarricenses tenemos la intranquilidad propia de la enfermedad, de saber que en cualquier momento pues la enfermedad nos podría tocar a uno de nosotros, pero a la vez tenemos la tranquilidad de saber que la Caja Costarricense del Seguro Social está ahí precisamente para echarnos una mano, para ayudarnos a todos. Y esa misma tranquilidad es la que le queremos transmitir a las nuevas generaciones de costarricenses, y por eso hemos llevado adelante este esfuerzo de parte de todo el gobierno, de parte del Estado costarricense, porque realmente este es un esfuerzo del Estado costarricense, donde incluso vamos a requerir el apoyo de la Asamblea Legislativa para que en los empréstitos que vamos a tramitar en lo que falta de esta parte del año 2020 se incorpore que un 10% de esos recursos van precisamente a fortalecer las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Nosotros consideramos que, si bien en este momento todos sabemos que estamos en una situación fiscal muy comprometida, es importante dedicarle recursos a lo que es realmente la esencia de la tranquilidad de la sociedad costarricense, y la Caja Costarricense del Seguro Social se inserta en el puro corazón de la tranquilidad de esta sociedad, y desde ese punto de vista nosotros hemos hecho como gobierno, como Estado costarricense, reitero, ese esfuerzo tan importante para que la Caja Costarricense del Seguro Social tenga una mayor sostenibilidad financiera. Este es solo el inicio. Es importante entender que como parte de las obligaciones que se están imponiendo en este acuerdo marco está ir más adelante, ir más allá en lo que tiene que ver con la definición de los montos adeudados y la búsqueda de una fórmula que le permita al Estado costarricense garantizar la sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social en el mediano y en el largo plazo, que al fin y al cabo creo que es la
justa ambición de la inmensa mayoría de los costarricenses. Gracias. Muchas gracias al ministro de Hacienda, el señor Elian Villegas. A continuación escucharemos a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte, quien nos conversará sobre el proceso de diálogo. Muy buenas tardes, doña Yanina. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos siguen. Señor presidente, querido colega ministro Villegas y por supuesto don Román, primero que todo reconocer el trabajo que se ha venido haciendo de forma conjunta, y esto significa no solo reconocer a los jerarcas de las instituciones que han participado activamente en este proceso, sino también a los equipos técnicos que con mucha voluntad y esfuerzo se han sumado a hacer un trabajo conjunto de mucho detalle, de mucha precisión y mucha responsabilidad. Este acuerdo que suscribimos el día de hoy es la expresión del compromiso del Gobierno de la República, no solo por garantizar este resguardo financiero a la institución que todos damos valor precisamente por ser garante de nuestra salud, sino también, por supuesto, por avanzar en otros temas que son necesarios de atender en este momento donde la pandemia también tiene un golpe en el mercado de trabajo que es realmente muy significativo. Estos procesos de diálogo nos han permitido también reflexionar sobre la necesidad y algunas medidas que ya se han planteado y que están precisamente en etapa de análisis y de verificación técnica para poder incrementar los niveles de formalidad en nuestro país, pero también, por supuesto, para ampliar la base de contribución, que es realmente muy importante. Cuando estamos hablando de formalidad, aquí estamos hablando de la necesidad de que las personas puedan tener protección social. Una protección social que les permita acceder a los servicios de salud, pero que también nos permita garantizar que las personas en el futuro tengan acceso a una pensión. Es por eso que este trabajo que se viene haciendo con el equipo de la Caja es tan importante y que esperamos se pueda concretar, porque así además lo hemos acordado en este documento que firmamos el día de hoy con una hoja de ruta clara para poder hacer una devolución al país sobre un planteamiento que nos permita incrementar los niveles de formalidad. El trabajo de los equipos técnicos se ha venido desarrollando durante varias semanas y prontamente podremos avanzar en la concreción de las medidas. Así que hay no solo una comprensión, sino por supuesto un sentido de urgencia de que tenemos que llevar al planteamiento práctico las medidas que se están analizando. Así que reiterar nuestro agradecimiento a la Junta Directiva de la Caja, por supuesto a don Román y a todos los equipos que han participado en estos procesos, que sabemos que serán de mucho valor para garantizar esta ruta de recuperación que necesitamos y, por supuesto, ser garantes de acceso a la salud y a la protección social de nuestros habitantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la ministra de Trabajo, la señora Yanina Dinarte, por su mensaje. Iniciamos con el periodo de consultas presenciales de los colegas que se encuentran en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega en realizar sus consultas es don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. ¿A quién va dirigida su consulta? Muy buenas tardes, señor presidente, señora ministra, don Román, don Elian, buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Ante este anuncio que ustedes están haciendo, mi consulta tanto para el señor presidente como para don Elian, hoy mismo se está anunciando la peor caída en la historia de la producción económica del país. ¿Cuán viable es este acuerdo que ustedes están anunciando con la Caja para la sostenibilidad de la Caja en el marco de una caída como la que anunció el Banco Central del 5% del PIB? ¿Y cuánta presión este anuncio de esta mañana le impone, le genera a la agenda recién negociada en Asamblea Legislativa, en particular al posible primer préstamo con el Fondo Monetario Internacional? Eso querría escuchar de parte de ustedes. Y una consulta adicional para don Román. Las proyecciones hasta mediados de agosto están planteadas en cuanto a contagios, posibles contagios de más de 50.000, según algunas estimaciones de la Universidad de Costa Rica. ¿Cuál es su valoración en ese sentido de cara a lo que se está viviendo en este momento, don Román? Y de cara a la reapertura mañana de las operaciones de los aeropuertos internacionales, hay bastante inquietud sobre esa nueva póliza que se le va a cobrar a los viajeros, sobre todo en el extranjero, y cuánto podría esto desalentar. ¿Cuál es su valoración de esta reapertura, don Román? Pros, contras y en particular de esta imposición de esta nueva póliza para viajeros internacionales. Gracias.
Muchas gracias, don Edgar. Escuchamos al ministro de Hacienda, señor Elian Villegas. Sí, don Edgar. Evidentemente sería mucho mejor si tuviéramos un mayor espacio fiscal, si estuviéramos en una situación donde los recursos del país fueran más y ojalá algún superávit, pues sería mucho mejor todavía para poder llevar adelante este esfuerzo de contribuir a la caja. Pero la situación en la que estamos desde el punto de vista fiscal, como usted bien señala, es bastante ajustada pues se nos hace difícil allegar los recursos, pero entendemos la necesidad en este momento concreto de la historia en que nos encontramos. Y aquí algo importante es que nosotros no estamos hablando aquí de recursos que de alguna forma sean bonos que vamos a colocar. No, aquí estamos hablando en primer lugar del pago de las obligaciones, como se ha venido haciendo históricamente, pero que aún en estas circunstancias lo vamos a mantener. Esos son alrededor de unos 40.000 millones de colones por mes. Y en segundo lugar estamos hablando de los empréstitos, que ya muchos están negociados, algunos como el del Fondo Monetario Internacional ya está en la Asamblea Legislativa, otros estarán ingresando en el transcurso de este mes, y en este semestre estamos hablando de que la Asamblea estará conociendo empréstitos por alrededor de 2.500 millones de dólares. De eso estamos comprometiéndonos a que 250 millones de dólares vayan directos hacia la caja. Entonces, son recursos que ahí están, son recursos que nosotros como Estado costarricense íbamos a utilizar en otras cosas, pero ahí habrá que hacer un esfuerzo también importante de contención del gasto, como lo hemos venido haciendo muy responsablemente en los últimos meses, en los últimos años incluso, y a partir de ahí es de donde se obtendrán los fondos para realizar estos pagos. Don Elian, una consulta adicional, pero ¿cuán viable es esta iniciativa que ustedes están anunciando hoy con el nivel de deterioro fiscal al que se ha llegado a este momento, con advertencias de inclusive una falla en la relación financiera del país al mediano plazo, con el nivel de deterioro, con el anuncio de la caída en la producción económica del país que se confirmó hoy por parte del Banco Central? ¿Cuán realizable ven ustedes un compromiso de esta naturaleza, incluso atender compromisos tan básicos de aquí a final de año con el sector público, por ejemplo, con las diferentes demandas que existen en ese sentido? Ejemplo, aguinaldos. Nosotros esto lo vemos totalmente viable. Es más, le estoy indicando cuál es la fuente de los recursos. En el tanto en la Asamblea Legislativa se aprueben los correspondientes empréstitos, vamos a tener los recursos para poder honrar este acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social. El Estado costarricense ha venido siendo absolutamente consecuente en honrar sus obligaciones. Por ejemplo, desde el martes de esta semana se depositó para trasladar al mercado internacional 262 millones de dólares que se ocupan para pagar mañana un eurobono de 250 millones de dólares más los intereses pendientes. Entonces, a pesar de esa estrechez en la que estamos, somos absolutamente conscientes de nuestras obligaciones y estamos cumpliendo. ¿Eso implica que el Estado tiene que amarrarse la faja, que hacerse más chiquitito? Sí, implica eso. Pero también aquí hay un tema, y es entender la gran importancia que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social hoy, la gran importancia que tiene el tema de la salud para todos los costarricenses hoy. Yo creo que aquí todos como costarricenses estamos dispuestos a estrecharnos un poquito más con tal de saber que tenemos la solución ante un problema que nos ha caído encima y que tenemos la solución al alcance de la mano mediante la Caja Costarricense del Seguro Social, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Muchas gracias al ministro de Hacienda. Escuchamos al presidente de la República, el señor Carlos Alvarado. Muchas gracias, don Edgar, un gusto saludarlo. Nosotros hemos operado bajo un principio que es la salud es lo primero. Cuando pensamos en la Caja como una institución medular para Costa Rica, su sostenibilidad, siendo la salud lo que está primero, es clave para el país. Entonces, no hay un escenario, y menos en pandemia, donde nosotros podamos decir no tenemos margen fiscal y entonces no vamos a proteger a la Caja. Ciertamente
hay una limitación, como usted lo menciona, y en efecto, como lo anunció el Banco Central, este año será un año duro por la pandemia, con un decrecimiento de un 5%, pero también se proyecta para el próximo año un crecimiento por encima del 2% en un proceso de recuperación. Ayer lo decía también la CEPAL, y creo que es algo que nosotros tenemos que interiorizar. No hay una posible recuperación y no hay una posible reactivación si no hay un control de la pandemia. Ambas cosas vienen de la mano. Yo creo que hay ese concepto, no todos lo hemos apropiado en el país. No es posible reactivar la economía o activarla si no hay un control de la pandemia. Si la pandemia se nos sale de las manos, la economía va a estar aún en una situación más difícil. Habiendo dicho eso, como explicó bien don Elian, el financiamiento que se está proponiendo en el acuerdo ya está negociado, no solo con la Caja, sino con los organismos internacionales, es decir, esos fondos, la provisión de esos fondos está allí. También era muy importante el acuerdo que se llegó para la parte de infraestructura, casualmente, para que la Caja siga sus proyectos de infraestructura. Lo que se va a hacer ahí es, mientras este crédito entra para trabajar allí, la Caja podrá utilizar fondos de su reserva para su funcionamiento, que serán reemplazados por este crédito eventualmente, compensados, y caerá como parte del pago del Estado de su deuda. Pero esto también es importante para la economía, porque si no llegamos a este acuerdo, la Caja tendría que parar esos proyectos. Y ya no solo afecta a la salud y lo hospitalario o lo de atención, sino que afecta a esos empleos y esa economía. Entonces, por eso era tan importante avanzar en este acuerdo, que es duro. Y yo tengo que decirlo, la síntesis a la que llegamos parece muy sencilla. Ustedes mismos recordarán cuando en alguna transmisión yo dije fuera de cámara y se oyó, no hay plata, diciéndolo así porque es una situación comprometedora. Nos llevó este tiempo de análisis, de trabajo, de estimaciones, de fuentes, para poder comprometer seriamente, lo comprometemos ahí responsablemente. También hay que decir, esto está puesto en el contexto de que frente a lo que discutamos como país, tendremos que llegar a un entendimiento de dónde hacer los ajustes necesarios. Es decir, tenemos que como país, sea tanto en la negociación del acuerdo con el fondo como en la negociación en la Asamblea Legislativa, tenemos que hacer ajustes importantes para cuidar a nuestro país. Y en ese marco es que está este acuerdo también. Muchas gracias. Perdón, en el tema del seguro, he instruido al ministro de Turismo y a la ministra de Economía revisar los temas relacionados con el seguro. El seguro partió también del tema de que primero es la salud, y la preocupación válida tanto del Ministerio de Salud como de la Caja es que si eventualmente alguna persona turista viene y cae hospitalizado, por ejemplo, con el COVID, ¿quién pagaría esos costos de hospitalización sabiendo que la atención del COVID es onerosa? Entonces, se tiene esa primera opción. No obstante, la instrucción ha sido girada a la posibilidad de que otros seguros internacionales que pareciera ya cubren esa disposición puedan también ser considerados. Eso está en estudio ahora. Hay que ver que el primer vuelo, la idea es casualmente para entender, es como una prueba piloto, entender cómo funcionan las pruebas, cómo funcionan los requisitos, para nosotros ajustar y mejorar. Digamos, esto es algo que no se ha hecho todavía, sería la primera experiencia, pero ya se hizo la instrucción para revisar el cuello de botella que podría ser el tema del seguro. Muchas gracias. Consulta adicional. Siguen las protestas en las calles. Buceros en esta semana, hoy la 27 bloqueada. Hay mucha crítica a ese ir y venir de medidas de apertura y de cierre. Ningún sistema productivo resiste eso, dicen sectores muy críticos de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es su visión al respecto? Yo entiendo el malestar, no estamos pasando un momento fácil. Y sí, entiendo que la complejidad viene derivada de la pandemia y el gobierno reacciona buscando lo mejor para el país. Yo también rogaría ver experiencias no solo en nuestro país, sino en otras latitudes. Países han enfrentado eso, y no tan lejanos, con cierres absolutos, con toques de queda o con confinamiento,
Costa Rica nunca ha aplicado ese confinamiento, eso hay que tenerlo muy presente. Y de hecho, lo que será agosto y lo que hemos anunciado es un proceso mayoritariamente de apertura. Entiendo que hay incomodidad, pero es derivado de una pandemia. Entiendo que también hay riesgos grandes sobre la vida y por eso adoptamos las medidas que estamos adoptando. Gracias, presidente. Escuchamos al presidente ejecutivo de la Caja, el doctor Macaya, para responder la consulta de don Edgar. Sí, don Edgar, eran dos consultas. Una sobre las proyecciones y cómo vemos eso en el contexto de la apertura, del reinicio de vuelos de arribo a Costa Rica. Y quiero empezar diciendo que las proyecciones futuras pueden variar dependiendo de lo que hacemos hoy. O sea, si nuestro comportamiento en las próximas 2 semanas afectan las proyecciones de los próximos 2 meses. Si todo el mundo se quedara en casa, que no es lo que estamos pidiendo en este momento, y literalmente en casa, o sea, que no hubiera ninguna salida, se desploman los casos. Pero sabemos que no es una posibilidad realista pedirle a todo el país que se quede en casa hasta que exista una vacuna disponible en Costa Rica para vacunar a toda la población. Para eso van a pasar muchos meses. Entonces tenemos que estar en este balance entre lo sanitario y lo económico. La economía tiene que funcionar, de eso depende el país, dependen los ingresos de las familias y dependen los ingresos de la caja misma. Pero al mismo tiempo no podemos dejar que por la sola justificación de que la economía tiene que funcionar, que la parte sanitaria se nos salga de control, porque eso se trae abajo la economía también. Ahora, lo que ha sido las medidas restrictivas de los últimos días ha tenido efecto en reducir lo que llaman el R, que es la tasa de contagio de este virus. O sea, eso ya ha impactado, eso es muy importante, que estas medidas cuando se anuncian y se implementan tienen efecto. Ahora, el efecto depende de nosotros, de todos, de cómo nos comportemos, de que cuando salimos, cuando es una necesidad salir, nos comportemos acorde a que estamos en pandemia. Ese distanciamiento social, ese lavado de manos, no tocarnos la cara. O sea, hay que repetir esto todo el año, porque esto es algo con lo que tenemos que vivir. La apertura de vuelos, y con esta póliza, como mencionó ahora el presidente, es para garantizar que cuando una persona llegue a Costa Rica, si es del exterior y no tiene, digamos, un seguro formal con la Caja o con una empresa que puede ser internacional, esté asegurado. Los seguros internacionales, muchos de ellos en letra fina, dicen no cubrimos pandemias. Eso nos tocó conocerlo en esta pandemia con todos nuestros diplomáticos en el exterior. O sea, todos los embajadores, todos los funcionarios de la Cancillería en el exterior, más funcionarios de COMEX, de Procomer en el exterior, de un día para otro, las aseguradoras, por medio de las cuales la Caja ofrece su cobertura en el exterior, dijeron el tope es de $10,000. Y sabemos que en muchos países $10,000 no cubre mucho tiempo en una unidad de cuidados intensivos o un hospital. Entonces tuvimos que crear un nuevo producto junto con el INS para dar una cobertura especial para COVID, porque los seguros internacionales muchos no lo cubren. Entonces este tipo de producto es para garantizar que cuando alguien está cubierto, realmente está cubierto, porque hay gente que va a venir del exterior, va a decir, no, yo tengo un seguro privado. Sí, ya leyó la letra fina de qué es lo que aplica en una pandemia. Eso es muy importante de conocer. Pero de nuevo, estamos en este balance entre lo económico y lo sanitario, que tenemos que aprender a convivir con esta apertura y restricción hasta que se acabe la pandemia. No existe apertura sin contagio. Todo depende de nuestro comportamiento. Así como sabemos que tampoco podemos vivir en la casa todo el país hasta que haya vacuna. Por eso es que tenemos que generar conciencia en todos. Si pueden teletrabajar, teletrabajen. Si son un patrono, promuevan
el teletrabajo, porque el trabajo en sí es un lugar de contagio, pero también llegar al trabajo es una fuente de contagio por el transporte público. Entonces, si pueden teletrabajar, están logrando todo, pero sabemos que muchos trabajos no son teletrabajables. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. El siguiente colega en realizar su consulta es Óscar Ulloa de Noticias Repretel. Muy buenas tardes, Óscar. ¿A quién va dirigida su consulta? Sí, buenas tardes, presidente, ministro y presidente ejecutivo. Presidente, para usted tengo 3 consultas y quiero preguntarle también una a don Elian y también una a doña Yanina. Presidente, ¿por qué no convocó el proyecto de reducción de jornadas a sesiones extraordinarias? Quedó fuera de la lista. Quisiera saber si hay realmente voluntad del gobierno de que haya algún sacrificio en el sector público o han sido esos proyectos puros gestos, porque incluso han sido muy cuestionados como se plantearon las iniciativas. La segunda consulta, presidente, en la conferencia anterior que usted atendió, usted dijo que estaba esperando el momento político oportuno para impulsar la renta a empresas y salarios altos del sector público y también del privado. ¿Cuál es ese momento oportuno? Si no es ya en medio de esta crisis, la peor crisis en décadas. Y hoy UCAEP, presidente, tira un comunicado de prensa, en lo que parece una medida de presión, señalando que los aguinaldos están en riesgo por los cierres del Día de la Madre que se plantearon para agosto, por no poder hacer ventas en este mes. Quisiera una reacción suya a esa declaración de UCAEP. Don Elian, quisiera preguntarle sobre el tema del marchamo. ¿Qué valoración hace Hacienda para este año, teniendo en cuenta el golpe a las finanzas públicas que hay, pero también hay proyectos de ley ya en el Congreso que se están impulsando para que se pague menos y demás? Quisiera saber qué piensa Hacienda de eso. Y doña Yanina, sobre los bonos proteger, ya más de 300.000 personas se les hizo el tercer depósito, quiere decir que ya se les acaba la ayuda, pues la pandemia sigue, la crisis seguirá por muchos meses y las jornadas reducidas. Quisiera saber cuál es el plan para estas personas, qué van a hacer con la plataforma, qué están pensando de más dinero, porque ya se aprobó el presupuesto extraordinario y ya no hay más recursos. Y bueno, eso sería, presidente. Como anunciaron 15 minutos antes que ustedes estarían en la conferencia, varios colegas me pidieron hacer algunas preguntas y en solidaridad las voy a plantear en nombre de ellos, disculpen. Contesta esas y le hago las preguntas de los colegas. Perfecto, gracias. Escuchamos al presidente de la República. Tal vez para repasarme, porque me puse a poner la atención a las de los compañeros. Sí, primero, ¿por qué no convocó el proyecto de reducción de jornadas? Empecemos por allí. Como saben, el miércoles pasado concluimos una primera etapa de un proceso de construcción con los jefes y las jefas de fracción de las distintas fracciones de la Asamblea Legislativa. Este es un proceso que no empezó el miércoles, que desde varias, si no me equivoco, semanas atrás, tanto el ministro de la Presidencia como mi persona estuvimos en diálogos, primero bilaterales, con los jefes de fracción para buscar este consenso, este acuerdo. Este acuerdo lo que busca es una agenda en la que todas y todos estemos, digamos, de acuerdo, para reiterar, en que se discuta y que avance. No necesariamente el compromiso es que todo el mundo la va a votar igual o a favor, pero sí hay un consenso de que ese paquete allí se discute y puede fluir, puede llegar a votación. Y así se construyó. El Poder Ejecutivo planteó y sigue pensando que es una medida oportuna la reducción de jornadas dado el contexto. No obstante, no necesariamente de ahí, en este momento, surgió ese acuerdo mayoritario. Ahora, yo no descarto que conforme avance la discusión y llegue el momento oportuno, ese sea un proyecto que se discuta también. La otra consulta era cuál es el momento político oportuno para renta a empresas, si no es este. Una cosa que de lo que más he aprendido yo en mi tiempo en la política, y en eso, como dicen, se parece al fútbol, es que uno tiene que medir el timing o el momento en que está el partido. Uno tiene en el horizonte muchas cosas que tiene que resolver o cosas que hacer, pero también uno tiene que llevar cierto orden para ir acometiéndolas e ir resolviéndolas. Nuestra prioridad hasta hace poco era el presupuesto extraordinario. Eso ya es una realidad materializada, tanto así que una de sus consultas es a doña Yanina, ¿cómo va a ejecutar el bono proteger que ya tiene el dinero? Bueno, dichosamente ya está. Esa era nuestra prioridad. Otra de nuestras grandes prioridades,
el acuerdo con las fracciones, para que haya una masa crítica que permita que fluya la discusión. Otro momento muy oportuno. Nuestra prioridad en este momento, clave, el crédito del Fondo Monetario por los 508 millones. ¿Por qué? Porque nos da un margen, primero para pagar fondos a la caja, como hemos visto hoy con este acuerdo, nos da un margen a Hacienda para mantener en control las tasas de interés, abre e inaugura otra etapa, que es el acuerdo con el fondo, la discusión. Y aquí es muy importante, y esto es importante lo que voy a decir, ¿qué etapa se abre ahí? Se abre una etapa donde Costa Rica habla y de eso deriva que hable con el fondo. Hacia eso es a lo que vamos. No que Costa Rica habla o que el gobierno habla con el fondo y después le dice a Costa Rica. Vamos a una etapa donde cada vez más nosotros hablamos entre nosotros. Allí, creo yo, hay momento oportuno para esa medida y para muchas otras. La otra consulta era la comunicación que hace UCAEP de que los aguinaldos están en riesgo por no poder operar ahorita en agosto para el Día de la Madre, que es un momento comercial importante. Yo haría un llamado humilde y respetuoso al liderazgo de UCAEP y de las cámaras a reflexionar cuál es su rol en este momento en la pandemia, a poner las barbas en remojo y a que pongan las barbas en remojo y a que estén a la altura del momento. Eso sería mi llamado. Yo creo que asusando a la población no van a conseguir nada, o asustándola, asusando a este servidor, al gobierno, tampoco van a conseguir nada, porque esa no es la forma. Ahí se usan algunas veces epítetos o se hacen insinuaciones que tal vez tengan una buena intención, pero no tienen buenas consecuencias. Yo creo que aquí Román dijo una cosa, y yo la subrayaría, que es muy importante. Las medidas que se han adoptado han tenido resultado en la realidad. Hace unas semanas, el indicador R, que es el número de personas a las que se contagia, estaba en 1.5. Eso es altísimo. Eso es que cada persona contagiada contagia a una, digamos, y media personas. Eso lo que hace es hacer un crecimiento cada vez más grande, exponencial de la pandemia. A eso estuvimos hace una semana, si no me equivoco, por ahí hace 2 o 3 semanas estábamos en 1.5, el nivel más alto que ha tenido el país. Si esa tendencia no cambiaba, estaríamos con miles de casos más, con miles de hospitalizaciones más y probablemente con varias decenas más de muertos. El R hoy, o por lo menos el día de ayer, que fue el último que me mostraron, que vi, estábamos en 1.02, si no me equivoco. Ayer llevamos el R a 1.02, es decir, que por cada persona contagiada se contagiaba nada más otra más. Y eso hace toda la diferencia. Si ustedes ven en las tendencias, si seguíamos en la tendencia que venía de antes, hubiéramos superado los 1000 casos al día ya hace mucho, y hubiera seguido más y más. Hoy, con este gran sacrificio que se ha hecho, sí, golpeamos números superiores a los 800, si no me equivoco, pero hemos logrado mantenernos nuevo en 500, 400, 500. O sea, no se nos ha disparado. Y eso es gracias a lo que se está haciendo. Hay resultados. Es decir, lo que estamos haciendo duro tiene un sentido. Entonces, cuando uno actúa por un resultado que a la larga es para proteger vidas, eso es lo que se justifica, que es muy duro, sí. En ese entendimiento, no solo de mi sector, sino de un país, es que creo que tiene que estar la altura del momento de los diferentes sectores hoy. Le hago las preguntas a los otros colegas de una vez, sí. Bueno, Jessica Quesada, hacer hoy,
Quería preguntarle por el tema de doña Yamilet Astorga, presidente, ¿por qué la presidenta Laya sigue en el cargo? ¿No piensa si son muchos cuestionamientos ya? La injusticia, los cobros excesivos a las familias, el tema del manejo de información pública a la prensa, ahora una demanda reciente que salió que tiene que pagar acueductos y alcantarillados. ¿Qué piensa usted de la gestión de ella? Tomás Gómez del Observador me pide que le consulte sobre la actuación policial de hoy en la mañana en la protesta de la Ruta 27. Quería consultarle también, presidente, si es orden suya y si así será de ahora en adelante para cualquier bloqueo que se haga en cualquier parte, en cualquier vía pública, porque da la impresión de que es selectivo, ¿verdad? Como a unas manifestaciones sí, todos los antimotines y a otras no. Esa consulta en esa línea. Y Cristina Hidalgo de mailarrueda.com me pide que le consulte si considera que las medidas propuestas por su gobierno, algunas de las cuales requieren pues aprobación, serán suficientes para lo que el Banco Central prevé sea la recesión más profunda en Costa Rica en 4 décadas. ¿Qué propuestas concretas tiene para enfrentar esa realidad en lo que resta este año y el próximo? Vamos a la primera. El tema de Yamilet Astorga. Doña Yamilet, hay varios puntos ahí. Cuando dijimos tomar acciones, en efecto las tomamos. Las personas responsables de los departamentos de los temas de cobros fueron, si no me equivoco, suspendidos por la Junta Directiva en una investigación que está en curso, porque eran las personas responsables de esa temática. Ahí fue en lo que yo dije, actuamos, lo que yo instruí a doña Yamilet a hacerlo, lo cual se procedió de conformidad. Creo que también hay que poner el balance general de la actuación de los jerarcas. Aquí, de los hechos que usted menciona, son hechos, sí, dificultades y cosas que hay que arreglar y que se trabaja por arreglar. Yo creo que, como dicen popularmente, el frío no está en las cobijas. Hay una institucionalidad, en el caso de AIA, que es débil, está debilitada. Por eso también a doña Yamilet la he instruido a iniciar un proceso de reestructuración interna del AIA. Creo que también, cuando se mencionan esas cosas, no se menciona, por ejemplo, la serie de acueductos o de conexiones o de obras o de mejoras que bajo liderazgo de ella también se han hecho. Por ejemplo, en la provincia de Guanacaste, en la provincia de Limón. Creo que es justo poner eso sobre el tapete a la hora de evaluar esa gestión, y yo lo hago. Ahí ha habido avances muy importantes. Hay otras áreas en las que hay que mejorar, absolutamente. Y ese es mi pedido a ese liderazgo. Cuando le pedí también intervenir en este tema de los cobros, pues se hizo. La Junta puso a las personas en suspenso mientras investiga el caso. ¿Y la restricción de información pública a la prensa, Diario Este y Cero? Entiendo que eso fue algo que se conversó mientras se mantenía en el diálogo con el sindicato, que mi entender, aunque eso sería mejor preguntarlo a ella, era como decir que esas cosas no se hablaran allí o no se consignaran, porque primero la gente se enteraba, no por los acuerdos, sino porque se filtraban a la prensa. Entiendo que en ese es el ánimo en que se puso. Y casualmente usted nos mencionaba que se convocó prematuramente a esto. Bueno, es que el acuerdo se discutió ayer en Junta Directiva y aún en la mañana hoy se afinaban detalles. ¿Por qué se decidió salir? Porque también la experiencia es que cuando hay documentos que ya trascienden a manos, más allá de las que tienen meramente los jerarcas o los miembros de Junta, muchas veces hay, llamemos, la tentación de dar la primicia. Entonces, por eso nosotros avanzamos en eso. Pero no hay, incluso creo, de un indicador, Costa Rica es el país número 7 en el mundo en libertad de expresión. Entonces, yo no pensaría que allí haya una restricción más. Probablemente en eso no se consignó de esa forma, pero quien tiene el detalle es Yamilet. El Observador es el tema de la actuación policial hoy en la mañana en la 27 y los bloqueos. Hoy en la mañana hoy en la mañana se actuó mal, no de conformidad con la instrucción. Eso porque tanto don Michael como mi persona nos enteramos una vez que los hechos ya habían ocurrido. Tanto así que el Ministerio de la Presidencia, a través del viceministro de Diálogo, tenía comunicación con los manifestantes, como los tiene con los manifestantes de los autobuseros en este caso. No obstante, ahí la información que se me da es que el encargado actuó de oficio a hacer esto. Y eso no ha sido el estilo de nuestra administración, como ustedes conocen. Más bien, el gran cuestionamiento nos ha venido de a veces de por qué dialogamos, y de ahí hasta que salacuartazos nos han metido en ese sentido. Pero para ese caso particular, no como
no es la forma en que nosotros hemos procedido, como ustedes conocen. Y ameliarueda.com pregunta de las medidas propuestas para enfrentar la crisis que, bueno, anunció ayer que tendrá el país el Banco Central. Bueno, en ese sentido hay toda una serie de medidas macroeconómicas. Muchas son las que ya don Elian ha comentado. Además, don Elian, si no me equivoco, estará el lunes en el plenario legislativo y detallará, seguirá, es la ruta. A ver, el otro día conversando con Rodrigo Cubero, decía que hay una paradoja. Uno, que la crítica de que la ruta y no hay ruta, y nosotros repetimos lo que estamos haciendo, casualmente porque la ruta es consistente. En lo macroeconómico, el que las finanzas públicas sean sanas, y eso ha sido nuestra ruta desde el día 1, es la ruta para una estabilización macroeconómica más grande, y ese ha sido nuestro trabajo. Casualmente para responder cosas como las que preguntaba antes don Edgar, si no hay una estabilidad, no vamos a poder resolver cosas como la caja, entre otras. Hay otra serie de medidas que tienen que ver más en el ámbito de los negocios de las personas, de la microeconomía, la más inmediata. Hay al menos dos que se me vienen a la mente en este preciso instante, y so pena de que me digan que estamos anunciando, esas las quiero dejar para la otra semana, porque casualmente eso serán cosas que a cargo de don Elian y de don Rodrigo Cubero muy detalladamente se van a decir. También porque nosotros yo parto de otro principio, que una vez que lo ponemos en la mesa, como este acuerdo de la caja, es que ya está hecho. Nosotros pudimos haber dicho meses atrás, vamos a firmar un acuerdo para las... No, se firma cuando ya está el acuerdo, ya está aprobado por la Junta de la Caja, ya tiene la venia del presidente y de sus ministros. Que se me olvidó mencionar a Rodrigo Cubero, que también tuvo un papel muy importante en este acuerdo con la Caja. Sí, eso era. Sí, gracias, presidente. Falta don Elian y doña Yanina, nada más. Muchas gracias. Sí, sobre el tema del marchamo, hay que recordar que en lo que conocemos como marchamo hay varios componentes. Uno es el seguro obligatorio automotor, que es más o menos un 20%, hay componentes menores que son un 10%, y hay un 70% que es el impuesto a la propiedad de vehículos. Precisamente una de las preguntas que le hacían hace un rato al señor presidente era respecto a impuestos progresivos, digámoslo en síntesis, impuestos justos. El impuesto a la propiedad de los vehículos es un típico impuesto de esos. Es un impuesto que no paga la gente que no tiene vehículo, lo pagan quienes tienen un vehículo. Y quien tiene un vehículo de 1,5 millones de colones paga un monto, y el que tiene un vehículo de 50 millones de colones paga un monto totalmente distinto. Entonces, dentro de la dinámica actual que tenemos, no tiene mucho sentido que pensemos en disminuir, en reducir el cobro de un impuesto que es necesario para las arcas públicas en este momento y que es progresivo. Y desde ese punto de vista lo que habría que ver es, si alguien está planteando un proyecto en ese sentido, es ver cuál es el escenario que está planteando para recuperar los fondos que dejará de percibir el Ministerio de Hacienda. Recordemos que hace alrededor de un par de semanas precisamente remití una carta a don Eduardo Cruchan haciéndole en ese momento indicándole la oportunidad de que si la Asamblea Legislativa tramitaba exoneraciones, la exoneración tiene como fin único que se deje de pagar un impuesto determinado. Si dejamos de pagar un impuesto, deja de ingresar ese dinero a la hacienda pública, y entonces tenemos que decir con exactitud de dónde vamos a tomar el dinero que va a dejar de entrar a la hacienda pública. El impuesto a la propiedad de vehículos es un impuesto que nos deja alrededor de unos 250.000 millones de colones al año. Es un impuesto importante, y desde ese punto de vista creo que reducirlo no es conveniente en este momento de crisis fiscal, y tampoco es justo en un momento donde lo que se piden son impuestos progresivos. Muchas gracias al ministro de Hacienda. Escuchamos a la ministra Dinarte.
Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, con los recursos que recién aprobó la Asamblea Legislativa, vamos a poder seguir avanzando en la colocación de nuevos bonos proteger para personas que han estado esperando prácticamente 4 meses y para quienes sabemos que también la situación ha sido muy difícil porque han tenido una afectación que de una u otra manera ha podido representar la pérdida total de sus ingresos o una disminución significativa de los mismos. Así que poder hacer esta colocación de nuevos bonos es realmente muy importante. Sabemos que hay una gran expectativa de las personas que ya habían recibido el bono de poder seguir recibiendo por un periodo mayor de tiempo y hemos sido muy insistentes en que tenemos que hacer un balance y una priorización con los recursos disponibles. Por eso es que se vuelve vital poder colocar estos nuevos fondos en personas a las que no les hemos podido llegar del todo, porque son personas que también tienen necesidades. Y sabemos que aquí estamos enfrentando una situación muy difícil que no se queda solamente en la persona que ha sido afectada laboralmente, sino también en su familia, en su núcleo familiar, y esto, por supuesto, es un tema que vemos con preocupación. Hemos hecho grandes esfuerzos, como saben, hemos estado esperando este presupuesto para poder llegarle a estas nuevas personas, a estas familias, y por supuesto que también hemos hecho esfuerzos exploratorios adicionales para tratar de identificar potenciales recursos para terminar incluso de cubrir la población que está en espera. En las circunstancias fiscales que estamos en el país, la situación financiera, por supuesto, ya sabemos todos que es muy compleja y poder no solo habilitar nuevos recursos para poder extender la cobertura, sino también el proceso que eso amerita, pues no es un proceso que se puede concretar de una forma muy sencilla. Prontamente tendremos al menos una propuesta más que esperamos acercar a la Asamblea Legislativa con algunos recursos que adicionalmente nos permitirían colocar un poco de recursos adicionales para atender el bono, pero sabemos que no sería, digamos, dirigido por prioridad a cubrir una extensión del plazo, sino también a tratar de priorizar en las personas otra vez que todavía sabemos que están faltando. Recordemos que estamos hablando de cerca de 460,000 personas que del todo no han tenido cobertura y por eso la prioridad sigue estando en llegar a cubrir al máximo de la población que está en espera del bono. Así que ese es el escenario que tenemos por el momento. Estamos también en un proceso con un potencial esfuerzo de diseño de otros mecanismos que posteriormente puedan ponerse como servicios a disposición, pero no necesariamente estamos hablando de transferencias monetarias no condicionadas, porque precisamente esto implica una disponibilidad de recursos que ameritaría una cobertura muy amplia precisamente por la cantidad de personas que están en la plataforma. Sobre la pregunta que pasa con la plataforma, las personas que están ahí, parte de lo que hemos procurado complementariamente es poner, por ejemplo, otros servicios. Seguimos identificando otros posibles servicios, además de las capacitaciones, de las becas que ya hemos ofrecido. Estas becas, como saben, se han colocado, en realidad se han puesto a disposición cerca de 50,000 y es importante recordar una situación que hemos enfrentado acá. Si bien tenemos cerca de 50,000 becas en rutas de aprendizaje diseñadas entendiendo la demanda de las empresas que efectivamente potenciarían que las personas que los cursen se puedan acercar con mayor facilidad a los puestos de trabajo disponibles, a pesar de ese gran esfuerzo y a pesar de que se representan becas que están puestas a disposición de las personas en primera instancia de proteger, solamente hemos logrado colocar cerca de 30,000 cupos. Así que incluso se ha hecho una apertura para que puedan participar personas ya que no están en la base de datos de proteger, pero que sabemos que va a ser vital poner a disposición estas otras alternativas, porque lo que estamos buscando también no es solamente generar el alivio temporal económico, sino dar herramientas para que las personas efectivamente se puedan reinsertar al mercado de trabajo. Y sabemos que hay empresas que especialmente del área tecnológica o de ciencias de la vida, por ejemplo, que valoran muchísimo este tipo de formación que estamos facilitando a las personas y que de otra manera, si no fuera una beca, significaría un costo, digamos, que las personas tendrían que asumir para poder tomar estos cursos y conectarse a esos puestos de trabajo que están disponibles. Incluso
Ya se ha hecho acercamiento con empresas que están interesadas y que efectivamente valoran muy bien la posibilidad de poder incorporar a estas personas una vez que concluyan los procesos de formación y que puedan insertarse. Y finalmente, otro aspecto importante es que también estamos en una etapa distinta, donde si bien se mantienen medidas sanitarias que son importantes y que son fuertes para efectos de la operación de muchos negocios, también es cierto es que en las zonas amarillas cada vez hay una apertura mayor y por supuesto eso también va a permitir que se vaya dando una paulatina recuperación del empleo y por supuesto de las empresas. Y a esto hay que sumarle por supuesto que también se vienen haciendo protocolos y guías que van dirigidos a garantizar la operación de los negocios, y esto se vuelve vital porque precisamente lo que necesitamos es reactivar la actividad de los negocios para que a partir de esa reactivación de las empresas también podamos reactivar el empleo y podamos reinsertar a muchas de las personas que hoy tienen alguna afectación. Ministro, pero entonces, hoy no hay plan para las personas a las que se les acaba el bono. Por ahora, una transferencia monetaria adicional de una extensión del plazo todavía no. Gracias. Gracias. Ministra Inarte, después de las 13 consultas que hizo el colega Oscar Ulloa, procedemos a leer las consultas regionales. La primera es para el presidente de la República. Mundo Santa Ana consulta: ¿qué opinión le merece, presidente, la manifestación que realizaron comerciantes de Santa Ana esta mañana en la cual se aprendieron a 6 personas? Bueno, creo que me refería a eso, pero puedo ahondar. En general, las manifestaciones es un derecho de las y los costarricenses, siempre se haga sin obstruir el derecho de tránsito o afectando a otras personas. Es un derecho poder manifestarse. En el caso particular, como ya mencioné, no estoy de acuerdo, no se siguió la ruta que tenemos como gobierno, que es en una primera instancia dialogar con manifestantes, en el caso de que si no hay respuesta, hacerles una primera alerta, y si ya no acatada esa primera alerta, proceder como conformidad de ley. Creo que en este caso ese proceso, de lo que se me informa, no fue llevado así y no estoy de acuerdo cómo se actuó. Eso ya lo he hablado con el ministro de Seguridad, él tampoco fue enterado de esta circunstancia hasta una vez que ocurrió. Y bueno, eso me parece que lamentamos esa circunstancia porque no se haya llevado como se ha hecho el protocolo de nuestra parte que se debe llevar estas circunstancias. Muchas gracias, presidente. La siguiente consulta, y con esto terminamos el periodo de consultas, es para el doctor Macaya. Noticias Edgar Chinchilla, de la zona norte, consulta: ¿podría actualizarnos la situación en el hospital de San Carlos? Tengo entendido que alguien del personal de cocina dio positivo y enviaron a varios funcionarios a cuarentena. ¿Cuántos funcionarios son? ¿Cómo están haciendo para sustituirlos? Sí, bueno, la gerencia, la dirección médica del hospital de San Carlos nos informó que efectivamente una funcionaria del servicio de cocina de ese hospital dio positivo. Se hizo lo que ya es de rigor, que es el protocolo, el barrido epidemiológico, la búsqueda de contactos cercanos. Se aislaron a 17 funcionarios del hospital y inmediatamente se recurrió a la lista de elegibles para sustituir a una gran parte de ellos para darle continuidad a los servicios de alimentación. Estas son las cosas que pasan en una pandemia. Ya el protocolo está muy establecido y esto es lo que se hace. Yo quisiera aprovechar para nada más hacer énfasis en este tema de la tasa de contagio que mencionó el presidente, de que se ha venido abajo con las medidas restrictivas. A nadie le gustan las medidas restrictivas, partamos de eso, a nadie, pero a veces son necesarias. Y desde el punto de vista hospitalario, quiero ponerlo en contexto. El 1 de julio, nosotros empezamos con 6 pacientes COVID-19 en cuidados intensivos. Y hoy, al final de julio, terminamos con 75 pacientes COVID-19 en cuidados intensivos. Un crecimiento de casi 13 veces. O sea, un crecimiento de 1.200%. Si eso hubiera seguido, así como venía, y se multiplica otra vez por 13, llegaríamos a casi 1.000 personas en cuidados intensivos. Con una pequeña
un pequeño asterisco en este comentario. No tenemos 1000 camas de cuidados intensivos. Entonces, a veces hay que tomar decisiones que son muy dolorosas y que a nadie le gustan, pero es para que prive el mayor derecho que existe en el mundo, que es el derecho a la vida. Y queremos que los servicios de salud nunca se saturen. Han llegado a crecimientos muy importantes este mes y por eso es tan importante lo que se informó hoy de que la tasa de contagio ha venido para abajo, pero ahora con la nueva apertura, de nuevo, depende de nuestro comportamiento al salir de la casa, cómo nos comportamos para que esa tasa de contagio no suba otra vez a niveles muy altos que nos obliguen a unas medidas restrictivas duras. A nadie le gusta, pero depende de nuestra actitud y de nuestro comportamiento. Muchas gracias a los colegas que realizaron sus consultas. De esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa. Le agradecemos la presencia a las autoridades que nos acompañaron, el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, el ministro de Hacienda, el señor Elian Villegas, la ministra de Trabajo, la señora Yanina Dinarte, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser la 1 de la tarde. Muy buenas tardes.